Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva reseña en donde vamos a hablar de Fresh, de la debutante directora Mimi Cave. Es una película con un guión bastante ingenioso hecho por Lauren Kent. La película nos cuenta la historia de Noah, una chica que está al borde de perder la esperanza de encontrar el amor de su vida. Y al final de esto, pues encuentra a un doctor que se muestra como el príncipe azul, el hombre perfecto para ella. Y comienzan a salir y se ve metida en una historia de amor bastante retorcida, bastante sangrienta y que le va a causar muchos problemas en adelante. Entonces veamos algunas imágenes antes de empezar esta reseña y les cuento qué tal me pareció. The women in our parents' generation, they were more into femininity. You know what I mean? Because I think you would just look great in a dress. You But I guys mean, okay? if you were, Pretty much done, actually. Thank you. if it's cool, I'm just gonna snag these leftover. Hay algo interesante en esta película y es posiblemente uno de los aspectos que no le guste a las personas que les gusta el terror más serio y al terror más sangriento, al terror más horroroso. Y es el hecho de que esta película empieza con un prólogo bastante largo, pero que muestra como si fuera una película de comedia romance, más romántica que una película de terror y definitivamente esto lo hace una película muy interesante. Todo el prólogo, todo el inicio de la película hasta los créditos que son bastante psicodélicos, creo que nunca había disfrutado unos créditos tan buenos. eh, la película comienza a lanzar las señales de por dónde va a crear una narrativa y por dónde más o menos se ubica esta película. Un aspecto importante en esta película es el hecho de la construcción de los personajes. Creo que la comparación más sencilla y más mediocre, por así decirlo, que puedo hacer es el asesino o el doctor perturbado al estilo American Psycho o El silencio de los inocentes, pero creo que este tiene una particularidad y es mostrarlo como si fuera un príncipe azul, mostrarlo como si fuera una persona perfecta, pero que en adelante no es a diferencia de Patrick Bates es egocéntrico, su mayor debilidad es el egocentrismo y pues un Hannibal Lecter que es más oscuro, no es tan galán como este. Steve es un poco más romántico, se muestra un poco más humano y eso hace que en los momentos donde es siniestro, como que choque y como que haga un cortocircuito en los espectadores y creo que eso lo hace una película muy interesante. El estilo es raro, el estilo no es lo que estamos acostumbrados de películas de caníbales como La Granja. Creo que es un estilo más cuidado, como me hizo acordar un poco de Santa Clarita Diet, que es una serie que si bien habla de canibalismo y habla de zombies y de todo esto grotesco, lo muestra de una forma más estética, de una forma más digerible para todo el público. Y creo que esta película lo logra hacer de una manera más interesante. Es una película que no muestra el gore sangriento, desgastado, sino un poco más lujoso, por así decirlo. Es un canibalismo más gastronómico, un canibalismo más cuidado y creo que eso lo hace también un poco más perturbador. Para mí esta película tiene un estilo muy jocoso en su narrativa, en sus historias, en sus personajes. Es bastante interesante ver este lado cómico, pero pues obviamente en el trasfondo o en el objetivo de la película es mostrar mentes perturbadas y eso lo hace un poco más descolocador o más oscuro. Si bien para mí Fresh tiene una historia bastante redonda, creo que no es tan mediocre como otras películas y es bastante atrapante, creo que es una de las películas que más me han atrapado en el año hasta el momento, pero sí tiene ciertos detalles en cuanto a los personajes, en cuanto al guión, que descolocan un poco y pues personas que les gusta como que todo cuadre van a encontrar bastantes errores en esta película. Por ejemplo, el bartender que parece como que va a ayudar, pero pues no da como alguna profundidad y no tiene como ninguna relevancia. Entonces,
y le dan algunas escenas a este personaje, se siente un poco como que cogea la película y la esposa de Steve también como que se siente que hay una historia buena detrás que no lograron capitalizar o explotar en la película y se quedó finalmente como un complemento del personaje del asesino que es Steve. E incluso también una persona que acompaña a la esposa de Steve ya en los momentos finales, que también se hace como un poco raro. Y son este tipo de detalles que hacen que la película no sea tan dedicada, pero sin embargo es un guión bastante interesante, es un guión que está muy bien logrado por parte de Laurin. Y creo que el cine nos tiene muy acostumbrados a los giros de tuerca, a los plot twists muy radicales. Creo que esta película maneja los necesarios y los más atractivos para que una película como esta se haga ver un poco más digerible. Creo que esta película es un perfecto balance entre la comedia romántica y el terror o el gore o podría decirse que un body horror o algo más sangriento. La dirección artística es muy interesante, creo que le da ese tono entre comedia romántica y entre terror. Es bastante interesante esto. Las piezas musicales que usan hace que la película se vea envuelta en un ambiente más de comedia negra y esto le da un poco más de interés a la película y todas las ambientaciones, todo esto, el hecho de que haya un cuadro de Pollock es bastante interesante, creo que es un acercamiento al arte moderno, al arte conceptual que de cierta forma lo hemos visto en muchas películas, pero no tan atrayente como lo vemos en esta película. Y esto le da un toque de surrealismo a la película, que en ciertos momentos la película rompe un poco los estereotipos y por ejemplo, el arquetipo de la víctima, de la mujer víctima, en ciertos momentos se desdibuja y hay como relaciones entre Steve y Noah bastantes raros e interesantes de analizar, eh, gracias a una buena actuación también de estos actores. Creo que este perfecto balance entre lo cómico y lo terrorífico hace que sea una película digerible para todo el público, hace que lo inmoral parezca bastante cotidiano, que de cierta forma nos planteemos el hecho de ser caníbales o el hecho de pertenecer a un tabú como este de comer carne humana. Pero pues obviamente el discurso social y toda esta parte moral que hemos visto ya en los últimos tiempos se hace latente y lo podemos ver en una película como esta. Esta película podría interpretarse de muchas formas, podría interpretarse como una crítica hacia los convencionalismos del amor, hacia los conceptos que tenemos del romanticismo. Podría considerarse una crítica a la tecnología, una crítica a estas plataformas como Tinder que nos brindan el amor fácil y encontrar la media naranja de una manera más efectiva. Eh, También está el análisis del feminismo y el análisis del riesgo que corren las mujeres en la calle y todos estos asesinos y psicópatas y enfermos que están afuera acechando a conseguir carne. Eh, También se puede interpretar como una crítica hacia la belleza, una crítica hacia lo que percibimos como algo atractivo. Pero pues esta película tiene diferentes puntos de vista, creo que los logra exponer de una forma simple, una forma que los entiendan todas las personas. Eh, yo me quedo con el análisis del el romanticismo, de la pérdida de los valores antiguos que era la cena, el conocer a la persona y relacionarse un poco más de persona, precisamente por lo que es una comedia romántica escondida dentro de una película de terror. Tengo que resaltar esta química que tienen Sebastián Stan interpretando a Steve y a Daisy Edgar Jones interpretando a Noah. Les dan un punto muy interesante a la película y su interpretación se nota bastante interesante. Creo que logra confundir a las personas con esta relación amor
y amor, secuestro y este síndrome de Estocolmo que se genera de cierta forma y al final creo que logra descolocar y nos hace preguntarnos si en verdad se querían, si qué carajos estaba pasando ahí en los dos, y si Noah se convirtió finalmente en caníbal o si el que recapacitó fue Steve. Creo que nos dejan preguntando muchas cosas alrededor estos dos grandes actores que definitivamente se cargan esta película al hombro y lo hacen demasiado bien. Forget this. It's a straight girl's fantasy come true, right? Para mí Fresh es una película bastante interesante, se la recomiendo muchísimo, es una película muy digerible. Creo que si les gusta American Psycho, El silencio de los inocentes o The Bad Batch, creo que es una película que les va a gustar mucho. Es sencilla de entender, es bastante interesante, es una película que nos mantiene atrapados desde el inicio. Y creo que es una película que es muy digerible. Irónicamente es muy digerible para personas que les gusta el terror y que son fanáticas del terror, como para personas que no les agrada tanto este tema de la sangre y este tema del canibalismo. Creo que es bastante digerible y entretenida. Es una película para todo el público, obviamente no la pueden ver los niños, pero es una película para todo el público y creo que por eso vale la pena verla y vale la pena darle una oportunidad de analizarla un poco más, incluso estas actuaciones que nos regalan estos dos grandes actores. Y nada, muchísimas gracias por ver este video, muchas gracias por apoyar, suscríbanse, activen la campana para que YouTube les avise cuando subo una nueva reseña o un nuevo video. Nos estaremos viendo en un próximo video, tal vez con otra reseña. Muchas gracias por el apoyo que le han dado a este proyecto. Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok y aquí. Me pueden escribir por Instagram si quieren charlar un poco de películas de terror y recibir algunas recomendaciones o tan solo hablar un poco del cine que nos apasiona. Compartan este video a alguna persona que les guste el terror, sé que les va a gustar el contenido. Y gracias, mi nombre es Andrés Quintana, esto es Fófilo y nos vemos en la oscuridad.